Ave María Purísima, Sagrado Corazón de Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, el Señor comienza su labor como Mesías, como ungido del Señor, su vida pública. Desde ese momento, Cristo públicamente va a realizar esta obra, que es la obra de la redención. Si bien sabemos que el plan de Dios el plan de la redención comienza en el primer instante de la encarnación, pero sin embargo quiere Dios en momentos determinados, como es este, puntual, públicamente anunciar su misión. Se presenta como el ungido del Señor. Mesías significa eso, ungido del Señor. Se ungía a los reyes, a los profetas. El Señor es ungido porque es rey, viene a tomar lo que le pertenece. Viene a conquistar, a reconquistar aquello que el demonio ha arrebatado. Será rey por derecho de conquista. Profeta, viene a anunciar, dice, la buena nueva, y lo hizo con sus enseñanzas. Viene a completar, consumar, planificar la ley del Antiguo Testamento. Viene a, como maestro, sentarse en la cátedra del monte para enseñar, y como maestro a crucificarse en la cátedra del monte Calvario. Viene a sanar los corazones afligidos, cargando nuestro yugo. Y por eso dice el Señor a nosotros: cargad sobre vosotros mi yugo que es liviano, mi carga que es ligera. Nos enseña así el camino hacia la verdadera felicidad, que es seguir a Cristo. Y viene a liberar cautivos. ¿Cuántas veces dirá el Señor aquellas benditas palabras? Tus pecados te son perdonados. No peques más. Viene a liberarnos de la esclavitud del demonio y del pecado. En la segunda lectura hemos escuchado a San Pablo que habla del cuerpo místico. Cristo tiene un cuerpo físico que se entrega en la cruz, que se encarna, pero también un cuerpo místico. Es decir, ese cuerpo místico es la Iglesia. Cada bautizado, todos los bautizados, componemos ese cuerpo místico de Cristo. Y San Pablo nos explica que en ese cuerpo hay diferentes miembros y que, en fin, todos deben cooperar para el bien de todo el cuerpo. No puede decir la cabeza a los pies, no los necesito, o no pueden querer ser todos ojo, todos mano o todos oído, sino que cada uno tiene en su puesto una misión especial que cumplir, importante, pensada, planificada por Dios. El cuerpo místico de Cristo, la Iglesia, cumple la misión, continúa la misión del cuerpo físico de Cristo. Entonces, así como el cuerpo físico de Cristo es ungido, viene a proclamar la buena noticia, viene a sanar los corazones afligidos, viene a liberar cautivos, también la Iglesia tendrá como misión, como cuerpo místico de Cristo, ser ungidos todos por el bautismo, todos llamados a enseñar. Por eso ese mandato católico de Cristo: id por todo el mundo, predicad el Evangelio. Todos estamos llamados a liberar cautivos, todos estamos llamados a sanar los corazones afligidos. Y Dios necesita, podríamos decir, o quiere necesitar Dios de cada uno para hacer su obra. Todos nos salvamos en racimo. Hay un gran misterio que lo rezamos en el credo en cada Santa Misa: creo en la comunión de los santos. ¿Qué significa esto?
que tenemos una unión entre la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia triunfante, a tal punto que la gracia de cada uno se comunica y se transmite. Y es así que quienes estamos en la iglesia militante podemos interceder por la iglesia purgante. Es así que quienes están en la iglesia triunfante interceden por la iglesia militante. Y es así que hay una comunicación de bienes por la gracia. Por eso, siendo todos bautizados, no da igual que estemos en pecado mortal o que estemos en gracia de Dios. Bueno, pero yo estoy solamente yo en pecado mortal, no hago mal a nadie. Es que no haces el bien que debes hacer. Y el hecho de que yo esté en pecado mortal sí influye en los demás. Porque hay muchas gracias que no llegan por mi culpa. Y ahí están los pecados de omisión. Y además, el pecado mortal es algo positivo que de hecho, sí, desgraciadamente, influye eficazmente para mal en los que me rodean. Y por otro lado, de modo positivo, el estar en gracia de Dios, un monje que nadie conozca en el mundo, pensemos en un monje que nadie conozca, que esté en su ermita en el monte, en la cima del Everest, y que nadie conozca, y que reza, y de seguro que sostiene la iglesia. Sostiene la iglesia. Por la comunión de los santos, porque la gracia que él tiene se comunica a toda la iglesia. Todos decíamos, nos salvamos en racimo. Nadie se va a salvar solo. Todos llegaremos al cielo, Dios quiera sea así, en racimo. En racimo. Papa Pío XII decía una vez, temblando, decía, qué misterio de Dios, que la salvación de algunas almas dependa de la santificación de otras, que no se salvarán si éstas no se santifican. Repito porque dice el Papa Pío XII, temblando lo decía. Qué misterio de Dios, que la salvación de algunas almas dependa de la santificación de otras, que no se salvarán si éstas no se santifican. Allí uno entiende por qué los santos se desgastan por las almas. Allí entiende uno aquello de San Pablo que acabamos de escuchar, cuando un miembro sufre, todos sufren con él, dice por la iglesia. Cuando uno es honrado, todos se felicitan. Por eso aquí no puede haber lugar para los celos o la envidia o las vanas comparaciones. Pero ¿por qué él esto y yo aquello? Una vez le decía un monje, un fraile, a San Francisco de Asís, le decía, Francisco, ¿por qué a ti? ¿Por qué a ti? Como que, ¿por qué Dios eligió, decía este fraile, a ti que humanamente no tienes muchas dotes humanas? Él mismo se llamaba un fraile, decía San Francisco, que era un fraile como que le faltaba conocimiento. ¿Por qué a ti? Bueno, Dios lo eligió a él. Y San Francisco era humilde. Y Dios lo eligió a él y quiso que por él sea que se restaure la iglesia en ese tiempo. Elige Dios. Por eso no hay que dar lugar a vanas comparaciones, celos, envidias, que por nuestro pecado original muchas veces se tiende a empañar esa obra que en fin es de Dios. Dice San Pablo, lo que tienes, lo tienes recibido, ¿de qué te glorías? ¿De qué te glorías? Pero sí, no podemos ser indiferentes a la suerte de las almas que nos rodean. Un pequeño cuento cortito. Una vez había una ciudad y una gran peste. Y un leproso tenía la medicina, un leproso que era médico, tenía una medicina para curar a todo el pueblo. Pero él decía, yo que soy leproso, ¿qué iré yo a curar si yo soy leproso? ¿Quién soy yo? Decía él, una falsa humildad. ¿Quién soy yo? Pero era consciente de esa medicina. Hasta que en un momento el rey se entera de ese leproso, lo manda a buscar y empieza a repartir esa medicina obligadamente. Y el rey reprocha la pusilanimidad de este leproso.
porque no era por él que era leproso que Dios iba a curar, sino por la medicina que tenía encomendada y que debía repartir generosamente. Los santos se saben pobres pecadores, pero han sabido ser generosos con esa medicina de Dios. Decía San Juan Bosco, le decía al Señor, Señor, dame que ánimas cetera tole. Señor, dame almas, llévate lo demás. Dame almas, llévate lo demás. Una vez el Señor le decía a cierta alma, claro, le decía, un alma que era un poco indiferente ante la suerte de las otras almas, le decía, claro, a ti no te duelen porque tú no has muerto por ellas. ¿Cuántas veces nos podría decir Cristo a nosotros, a cada uno, claro, a ti no te duelen porque tú no has muerto por ellas? Sigamos el ejemplo de los santos. Pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, el Padre Pío, patrono del instituto. Una vez alguien le reprochaba, Padre, ¿por qué es tan severo con tal persona? Y le decía, es que si no lo hago, si no hago así, no se convierten a Dios. Una vez estaba confesando y trata duramente a una persona que se arrodilla ante él, ante Cristo. Y la persona se enoja. Dice, Padre, ¿por qué me hace eso? Y el Padre ahí le dice, bueno, mire, así debo tratarla después que ha hecho tantas comuniones sacrílegas. Y le empieza a decirle sus pecados. Y le sigue diciendo el Padre Pío, dice, si no lo hago así, no se convierten a Dios. Es mejor ser reprochado por un hombre en este mundo que ser reprochado por Dios en el otro. Una frase habitual del Padre Pío para algunas almas era la siguiente, te he engendrado en el amor y en el dolor. Algunos afirmaban que al Padre Pío se le veía muchas veces sudor de sangre en su frente mientras confesaba. También acostumbraba a decir, si se supiese cuánto cuesta un alma. Las almas no se dan gratuitamente, se compran. Fulton Sheen dice, cuando me ordené sacerdote, dice, descubrí el misterio del sacerdocio. Cada vez al imponerse la casulla, el misterio del sacerdote como rey, como maestro. Dice, pero al fin de mi sacerdocio, dice Fulton Sheen, ya era obispo, dice, descubrí lo más importante de mi sacerdocio, que era ser víctima. Inmolarse por las almas. Decía el Padre Pío, si se supiese cuánto cuesta un alma, las almas no se dan gratuitamente, se compran. Vosotros ignoráis lo que costaron a Jesús. Ahora es necesario pagarlas con la misma moneda. A cierto penitente él también le decía, ¿cuánto me has hecho penar? ¿Cuánto me has hecho correr? ¿Cuánto me ha costado tu alma? Te he comprado con el precio de mi sangre. En fin, los estigmas del Padre Pío revelan ese correr por las almas. Un ejemplo más, el cura de Ars. El cura de Ars, cuando llega a Ars, era un pueblo que estaba muy venido a menos en su fe. El cura de Ars pasaba las noches de rodillas ante el Santísimo Sacramento. En el silencio de la noche le pedía al Señor, Dios mío, decía, concededme la conversión de mi parroquia. Consiento en sufrir cuanto queráis durante toda mi vida. Sí, durante 100 años, los dolores más vivos con tal que se conviertan. El cura de Ars, por ejemplo, sin respetos humanos, decía, un pastor, si no quiere condenarse, es necesario que ponga bajo los pies el respeto humano, el temor de ser despreciado y aún el odio de sus feligreses. Aunque esté seguro de que al bajar del púlpito será asesinado, no debe arredrarse, decía. Un pastor que quiera cumplir con su deber ha de estar siempre espada en mano. Siguiendo el ejemplo de San Pablo, gustosísimo me sacrificaré una o más veces por vosotros, aunque amándoos más, sea menos amado. Mira el ejemplo de Santa Mónica, por ejemplo, cuando perseguía de algún modo a su hijo Agustín, y Agustín le reprochaba. Es más, un día Agustín la deja plantada en el puerto de Ostia
y Agustín se va y la deja. Pero finalmente Agustín dirá, ya converso, San Agustín, soy hijo de las lágrimas de mi madre. También, siguiendo con el cura de Ars, el amor a las almas le hacía afrontar el cansancio. ¿Cuántas veces llegaban y le decían, Padre, tome un poco de descanso? Y él replicaba diciendo, ¿cuánto mal estaría hacer aguardar a estas pobres gentes que vienen de tan lejos? Y le pedía a Dios, decía, sería necesario que Dios me concediese la facultad que otorgó a ciertos santos de poder estar a la vez en muchas partes. ¿Cuántas veces un sacerdote desearía eso? Dice, si ya tuviese un pie en el cielo y me dijesen que volviese a la tierra para trabajar en la conversión de un pecador, con gusto volvería. Y si para esto fuese menester estar aquí hasta el fin del mundo, levantarme a medianoche y sufrir lo que ahora sufro, aceptaría de todo corazón. Un día, mientras el Padre Pío explicaba el catecismo, los santos son hombres y los santos también se cansan. Y una vez se le escapó esta frase que dice, si yo hubiera sabido, decía, lo que era ser sacerdote, muy presto me hubiera refugiado en la trapa. Y cuando dice eso, una voz de la multitud dice, Dios mío, qué desgracia hubiera sido esto. Bueno, y esto le valió a él de lección y de aliento también. Es más, una vez, el cura Ars por 3 veces se quiso escapar e irse a la trapa. Y porque temía por su salvación. Decía muchas veces, dice, sería el sacerdote más feliz del mundo si no fuera que sé que debo dar cuenta de mi parroquia. Y era el cura de Ars, cuánto más deberíamos decir nosotros, deberíamos llorar todo el tiempo, pero se ve que no somos tan conscientes, pero Dios hace que estos santos nos hagan tomar conciencia. Y un día iba escapándose, camino a la trapa, y empieza a pensar, ¿y estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? Y dice, bueno, vale más un alma que muchas oraciones ofrecidas en la soledad de la trapa, porque Dios le pedía eso. Y vuelve por 3 veces. Un día, un sacerdote joven le preguntaba al cura de Ars, decía, Padre mío, si Dios le diese a escoger entre subir al cielo enseguida o trabajar todavía como lo hace en la conversión de los pecadores, ¿qué haría usted? Y responde, le quedaría, dice cura de Ars. Pero en el cielo los santos son tan dichosos, allí no hay pena ni tentaciones. Sí, replicó el cura de Ars, los santos son muy felices, pero gozan ya de sus rentas, han trabajado mucho, pero no pueden, como nosotros, ganar almas para Dios con penas y sufrimientos. Si Dios le dejase aquí hasta el fin del mundo, ¿tendría usted mucho tiempo? Dígame, ¿también se levantaría tan de mañana? Le pregunta el cura joven. Amigo mío, dice, siempre me levantaría a medianoche. No es el cansancio lo que me espanta. Sería el más feliz de los sacerdotes si no fuese por el pensamiento de que he de comparecer como párroco ante el tribunal de Dios. Y 2 gruesas lágrimas, dice, rodearon por sus mejillas. Pidamos en este día ese espíritu católico, esa concepción del cuerpo místico que han tenido los santos. Decían de San Juan Bosco que, él se dedicaba a muchos niños huérfanos, era muy cansador, uno lee sus memorias, la memoria del oratorio, y son preciosas, pero uno ve en San Juan Bosco que la verdad que los niños muchas veces lo tenían a mal traer, y él siempre con una sonrisa y todo y demás. Y sus biógrafos dicen que no pasó niño o joven al lado de San Juan Bosco que no percibiera su amor de padre. Y en verdad que habrá habido momentos que se habrá sentido cansado, seguramente, como le pasa a una madre, a un padre de familia. Pero, sin embargo, la mirada
en el sagrario, la mirada en el prójimo para socorrerlo, le hacía tomar fuerzas. Y es por eso que pidamos a Dios, ante la luz del ejemplo de estos santos, ante la luz del ejemplo de San Pablo, que también decía que quería desgastarse por las almas, que nos conceda la gracia de ser conscientes de lo que implica este misterio de ser parte del cuerpo místico, que cada uno ocupe su puesto. Como decía San Manuel González, le pedí a la Virgen: Madre querida, una petición, que no nos cansemos. Madre querida, cuando la falta de fruto o la ingratitud nos asalte, cuando nuestra flaqueza nos ablande, cuando nos falten los dineros y los auxilios humanos, cuando la furia del enemigo nos persigue y nos calumnie, cuando vinieran abajo nuestras obras y tuviéramos que empezar de nuevo, Madre querida, que no nos cansemos. Firmes, decididos, alentados, sonrientes siempre, con los ojos de nuestro rostro fijos en el prójimo, para socorrerlos en sus necesidades, y con los ojos de nuestra alma fijos en el corazón de Jesús que está en el sagrario. Ocupemos cada uno nuestro puesto, el que a cada uno nos ha señalado Dios. Nada de volver la cara atrás, nada de cruzarnos de brazos, nada de inútiles lamentos, mientras nos quede una gota de sangre que derramar, una energía que gastar, una moneda que repartir, un hálito de nuestro corazón, un poco de fuerza en nuestros brazos y en nuestros pies para dar gloria a Dios y a ti, Madre querida. Madre querida, morir antes que cansarnos. Ave María Purísima.